En nuestro país se diagnostican alrededor de 25,000 casos de cáncer cervicuterino por año y al igual que en otros países, pues casi una tercera parte van a fallecer por esta enfermedad. Soy David Cantú, soy ginecólogo-oncólogo, soy director de investigación en el Instituto Nacional de Cancerología. El día de hoy hablaremos sobre la concientización del cáncer cervicuterino. Todos los que somos ginecobstetras, ginecólogos, médicos familiares, somos de primer contacto y es nuestra responsabilidad hacer conciencia sobre esta enfermedad. Es una neoplasia altamente frecuente en nuestro país. En el mundo se diagnostican un poco más de 500,000 de casos de cáncer cervicuterino por año. Y de estos, casi una tercera parte van a fallecer por la enfermedad. Un ejemplo de uno de los referentes nacionales es lo que nos reporta el Instituto Nacional de Cancerología. Ellos tienen alrededor de 550 casos nuevos por año. Y de esto, que es bien importante, es que el 80%, entre 70 y 80%, dependiendo de dónde lo lea uno, son pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada. Esto es, que la enfermedad ha salido fuera del cuello uterino. Está hacia los lados, está hacia adelante, que es la vejiga, está hacia atrás, que es el recto, o está en una grasita que está alrededor de los vasos que se llaman ganglios linfáticos. Y esto es un factor de mal pronóstico para nuestros pacientes. Lo más adecuado es, primero, conocer los factores de riesgo. El factor de riesgo más importante es la infección por virus del papiloma humano. Aunque tenemos otros factores de riesgo que están asociados a un nivel socioeconómico no muy alto o una desnutrición en nuestros pacientes, el tener muchos hijos, el tener más de una pareja sexual y todo esto junto más la infección por virus del papiloma humano incrementan el riesgo de esta enfermedad. Y esto mismo ocurre con toda Latinoamérica. No deberían estar muriendo nuestras pacientes o nuestras mujeres por cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de larga evolución que tenemos una gran oportunidad para diagnosticarlo de manera muy temprana y que podemos tratarlo de manera relativamente sencilla, como ya he comentado previamente. Recordar también que el virus del papiloma humano es altamente frecuente en la población. Pero recordar, y esto es bien importante que todos nosotros como médicos de primer contacto recordemos, es que infección por virus del papiloma humano no es igual a cáncer. De hecho, la proporción de pacientes con cáncer es relativamente bajita en comparación con la proporción de individuos que tienen o han tenido la infección. Y que esta infección, en la mayor parte de las veces, se elimina por sí sola. Los picos de incidencia de infección por virus del papiloma humano es entre los 15, 17 y 25 años de edad, que es cuando las mujeres empiezan a tener actividad sexual. De ahí deben pasar varios años para que estas infecciones, que se llaman infecciones persistentes, progresen a una lesión preinvasora. Y de una lesión preinvasora a un cáncer invasor, pues pasen también unos cuantos años. Entonces necesitamos alrededor de entre 10 y 15 años desde que las pacientes tienen una infección persistente hasta que desarrollan una enfermedad invasora. De ahí la importancia que nosotros conozcamos estos factores de riesgo, hagamos que nuestras pacientes estén conscientes de estos factores de riesgo, tratemos de modificar lo que es modificable y vayamos con el médico para que podamos tener una prueba de detección temprana o una prueba de tamizaje. Esto con la finalidad de que a lo largo del tiempo el programa o los programas de detección temprana hagan que la mortalidad y la incidencia de enfermedad invasora disminuyan de manera importante.
si tenemos una vacunación intensiva, esto es, poner más vacunas a más niñas y adolescentes, y si además tenemos un programa de tamizaje intensivo, pues la probabilidad que tenemos de mejorar esto es de gran importancia. ¿Qué ocurre en nuestro país particularmente? Pues bueno, está el programa de vacunación de virus del papiloma humano. Sabemos que por la pandemia todos estos programas disminuyeron de manera importante, y no solo en nuestro país. En prácticamente todo el mundo, tanto los programas de tamizaje como los programas de vacunación disminuyeron de manera importante. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestra práctica diaria? Pues estamos viendo que las pacientes están llegando con enfermedad más avanzada. El tener una paciente con cáncer invasor es todo un reto. Es todo un reto para los médicos, es todo un reto para la misma paciente, es todo un reto para mí como médico de primer contacto, y es todo un reto para la comunidad y toda su familia. ¿Por qué? Pues porque se necesita un patólogo que haga el diagnóstico, se necesitan los ginecólogos que hagan la evaluación clínica, se necesita definir si es una paciente candidata a cirugía o no. En caso de que sí lo sea, pues se requiere un equipo quirúrgico especializado para hacer un tipo de cirugía más amplia que solo quitar el útero. Si no es candidata a una cirugía, pues se requiere quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, y todo esto no es tan accesible, al menos en las ciudades no tan grandes. De ahí que lo más importante que debemos llevarnos a casa el día de hoy es la educación como el punto más importante. Educación tanto para mí como médico, como que yo eduque a mis pacientes. Que tengamos acceso a los estudios, o sea, que nos podamos hacer o que se puedan hacer las mujeres un Papá Nicolau, o una colposcopía, o una biopsia, o el tratamiento que sea específico para esa mujer en particular. Que tengamos resultados, o sea, no solo es educar, no solo es tener las pruebas, sino que ya que hice la prueba pueda tener un resultado. Pero no solo es eso, también la calidad de ese resultado. Si ya tenemos un resultado que es de buena calidad, pues ¿qué vamos a hacer con él? ¿Y a dónde lo vamos a referir? Y no solo eso, ya que hicimos todo este grupo de acciones, pues tenemos que darle seguimiento. Nosotros como médicos de primer contacto debemos de saber qué pasó con nuestra paciente. ¿A dónde fue? Si no fue, si va a regresar, qué le van a hacer, y nosotros seguir a esta paciente a lo largo de todo el proceso del tratamiento. Algo que también debemos de tomar en cuenta y no debemos de olvidar es que todo esto cuesta. Todo esto cuesta y puede costar mucho. El hecho de que a una paciente no le cobren o no le cobremos no significa que no cuesta. Alguien lo está pagando. Si tienes IMSS, pues tanto tu trabajador como tu empleador están pagando. Si tienes ISSSTE, tanto tú como trabajador, como tu empleador, como el gobierno están pagando. Y si no, pues las pacientes mismas lo están pagando de su bolsillo. Por lo tanto, debemos de ser lo suficientemente responsables para que todos estos procesos sean de la mejor calidad para nuestros pacientes. No olvidemos que la prevención en todas las neoplasias es lo más importante. La detección temprana es fundamental y mucho de esto está en nuestras manos, y yo les agradezco por escucharme.